No sé si recuerdan esas películas de Masacre en Texas y el juego de Zoe, el juego de la muerte o algo así. Este capítulo pareciera ser algo similar. Incluso tuvimos una reunión con las maestras de niños de cómo presentar este capítulo a los pequeños porque vamos a ver descuartizados y cosas como esas. Pero tenemos que recordar que cuando empezamos el libro de Jueces hablábamos de este ciclo de cuando ellos estaban sirviendo a Dios, cedían al pecado, eran esclavizados por el pecado. Después de ser esclavizados por el pecado, experimentaban consecuencias de su pecado. Dios enviaba un libertador y volvíamos a empezar nuevamente el ciclo. Hemos terminado de ver todos los jueces y este capítulo 20, 21, vamos a ver cómo se ve una sociedad apartada de Dios. Una de las frases que vemos constantemente en el libro de Jueces es: cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Entonces hoy vamos a ver esta imagen y a mí me sorprendió nuevamente el dar este capítulo porque pude ver y hoy quiero compartir con ustedes un ejemplo de algo que estuvimos viendo recientemente o hace un par de meses en el libro de Mateo, ¿sale? Entonces vamos a comenzar capítulo número 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Vamos a orar. Padre, te ruego, te queremos suplicar el día de hoy que tú nos des entendimiento, que seas tú hablando a nuestros corazones, que esta porción que vamos a estar leyendo, Dios, pueda traer dirección a nuestra vida, que pueda confrontar nuestro corazón, Dios. Y Padre, que podamos ser edificados por ti. Bendito eres, Dios. Amén. Iniciamos esta historia hoy leyendo acerca de un levita. Nuevamente, como en el capítulo pasado veamos un levita. El capítulo pasado vimos a un levita que había abandonado su servicio y que estaba en búsqueda de un mejor empleo. Ahora vemos a un levita y vemos la vida personal del levita. Rara y contradictoriamente vemos un levita que se había casado que tenía por mujer a una concubina, lo cual no hablaba muy bien del levita ni de su entendimiento acerca de la palabra. Cuando le preguntan a Jesucristo acerca del matrimonio, los fariseos y maestros de la ley quieren de alguna forma justificar su proceder, es decir, Moisés nos mandó carta de repudio. Jesús les dice, no es que les haya mandado. Hubo una concesión y Jesús describe por la dureza de vuestro corazón. Pero Jesús los regresa al libro de Génesis y les dice, en el principio no fue así. Este no es el plan de Dios, no es el plan acerca del matrimonio, no es el plan divino acerca de lo que Dios quiere para ustedes. Ahora nosotros vemos a un hombre que servía a Dios, pero que había en una relación abierta con una mujer que, al ser concubina, lo más común en Israel es que esta mujer fuera una prostituta. Casado o había decidido compartir su vida con una prostituta, ¿qué podía esperar de una mujer inmoral? Que fuera inmoral. ¿Qué podíamos esperar de un levita inmoral? Que fuera un hombre perverso. Este hombre se casa con esta mujer, él tuvo que experimentar que la mujer le fuera. Y es donde quiero que podamos hacer una primera pausa. Muchos de nosotros vamos a ver que la nación de Israel llora por los pecados. Está sucediendo. Podemos esperar. ¿Qué cosa puedes esperar si tú te has involucrado en este tipo? Si tú, por ejemplo, vas a alguna de las colonias peligrosas de la Ciudad de México y después dices, Dios, ¿por qué me robaron la llanta?
Pues, o sea, ¿qué otra cosa puedes esperar? Suerte si no te la roban, pero tienes con la idea de que por lo menos los tapones vas a salir sin tapones, porque es lo normal. Es exactamente lo mismo cuando nosotros cedemos al pecado. Nos ponemos al pecado y después decimos, Dios, ¿por qué? Consecuencias es obvio, porque tú cediste a ese tipo de relaciones, a ese tipo de pláticas, a ese tipo de ambientes, y lo normal es que te veas involucrado en... Pero Dios, es que yo estoy leyendo, sí, pero te expusiste a ese tipo de circunstancias. Ok, vemos que después de, aquí nos dice 4 meses, y a lo mejor en algunas versiones que ustedes tendrán, o incluso en algunas traducciones dice 1 año, 4 meses, pero fue mucho tiempo. Al levita dice, ay, pues quiero estar con ella. Entonces va y la busca en casa de su padre, sabe dónde está, y el padre, el joven, salió a recibirle gozoso. Y estuvo ahí con su suegro durante 3 días, dice, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Como padre, en esa época, a lo mejor piensa, ¿no? Es una hija o un hijo, pues, de mala reputación. Y se encuentra en un buen partido. Ay, no, qué bueno que volvió a buscar. Es la oportunidad de que enderece su vida. Como me ha pasado en la escuela de ministerios, no ahorita, y no es por los jóvenes que están, pero a veces papás que tienen hijos conflictivos, me los mandan a la escuela de ministerios como si el instituto bíblico los fuera a enderezar, ¿no? Y el asunto de un instituto bíblico no es como para enderezar casos difíciles, sino es para aquellos que tienen el deseo de servir a Dios, ¿no? Algo así pensaba este padre, un levita le va a hacer bien. Y dice que estuvo durante 3 días, al 4.º día se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, pero el padre insistió, no, quédate a comer, esto, lo otro. Y se quedó un día más. Era natural, era parte de la costumbre, era parte de la sociedad ser buenos hospedadores y el insistir que se quedaran hasta cierta cantidad de días. Pero aquí vemos que habían pasado los 3 días que eran lo común y llegó al 4.º, incluso llegó al 5.º día. Para irse, el padre de la joven dice, conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces la joven le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, o así se llamaba en ese tiempo, con su par de asnos ensillados y su concubina. Entonces vemos un padre que estuvo de alguna forma buscando insistir en retenerlos, tenerlos aquí, querer ver o querer hacer que ya se habían reconciliado con su casa, ya bien portaditos, ya todo reconciliado, como buen padre, ¿no? Buscando que su hija ya no fuera a cometer las mismas equivocaciones. Y qué errores cuando, como padres, intervenimos en la disciplina que Dios tiene para nuestros hijos. Versículo número 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebús, para que pase ella la noche. Y ciudad de extranjeros, que no sean de Israel. Va y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Caminaron y se puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a Gabá. Entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar. Y aquí le sale la moralidad a este hombre, diciendo, no vamos a contaminarnos en tierra de gentiles, abrazando y caminando con su concubina. Entonces podemos ver cómo la mente, la moral de los hombres en ese tiempo estaba totalmente cambiada. Ahora, dice que contrario a la hospitalidad que Dios requería de ellos, no hubo quien los acogiese para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo en el campo
al anochecer, los ve, era del monte de Efraín, y les dice, oigan, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? Versículo 18, él respondió, pasamos de Belén a Judá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y les explican, entonces ellos les dicen, mira, no queremos incomodarte, tenemos todo, tengo comida para mi concubina, vino, pan, hasta follaje para los animales, lo único que necesitamos es un lugar donde quedarnos. El hombre, versículo 20, el anciano dijo, pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando ya estaban gozosos, o ya un poco pasaditos de vino, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, era una ciudad de Israel, hombres perversos, era una ciudad de Israel, pero dice hombres perversos, ¿qué dice? Rodearon la casa y entonces empezaron a golpear la puerta y le gritaron, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. No querían presentarse formalmente, no le querían dar una tarjeta de presentación, querían conocerlo de una forma sexual, querían tener relaciones con ellos. Bueno, ni siquiera relaciones, querían violarlos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. Porque como orientales, ellos tenían bajo su responsabilidad la seguridad de quien llegara a su casa. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Como yo soy un hombre que cumple cabalmente la tradición de la hospitalidad, sería horrible que le hicieran esto a este hombre, pero les doy a mi hija. Con ellos pueden hacerle lo que sea. Ahí no tienen tanto problema. Y hasta su concubina, ¿no? Hombres no solamente perversos los que habían rodeado la casa, sino ellos también. Después continúa el relato que se vuelve peor. Y dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo el levita y el anciano? Durmiendo. O sea, lo dejaron y ellos siguieron en su onda normal, ¿no? Llegó la mañana y lo que sucedió es que aquí dice que abrió las puertas de la casa. La concubina, después de haber sido violada toda la noche, llegó caminando hasta la puerta y quedó la mano sobre la puerta. Abrió la puerta en la mañana, su señor, y salió para seguir su camino como si nada. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de él en la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, vámonos, apúrale. Pero ella no respondió. Obviamente estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y se vuelve peor la historia, echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo. Estamos viendo el mismo relato de la tierra de Sodoma y de Gomorra, pero ahora reproducido por personas que supuestamente conocían a Dios. Este hombre, muy entristecido por su concubina, que él mismo la entregó y que naturalmente, como cualquier hombre que ama a su esposa o a su mujer, hubiera salido a defenderla, pero él no. Él prefirió que le hicieran daño a ella para él estar seguro. Ahora siente este remordimiento y no le hace un féretro bonito, un servicio bonito, sino que piensa que es mejor idea destazarla, cortarla en 12 partes y enviarla a las 12 tribus de Israel para decir, miren lo que me hicieron, cuando él mismo fue el que propició toda esta situación. Entonces, las personas de Israel, todos se unieron, se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad
a Jehová en Mizpa. Se juntaron los pueblos, hablan con el levita, oyeron todo lo que había pasado con la nación, con la tribu de Benjamín, en especial con los de esta ciudad. Y el levita les dice, oigan, ya vieron lo que pasó, piensen ahora qué es lo que vamos a hacer, versículo 7. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10,000 hombres, cada uno 100 por las tribus de Israel, y 10% de cada tribu, o el 10% de Israel, iban a ir contra los hombres que habían hecho esto, iban a hacer justicia por su propia mano, ¿no? Y aquí podemos decir, pues sí, se lo merece, ¿no? Violaron a la mujer, pero pues al levita no le dijeron nada, no le hicieron nada. Después llegaron, versículo 11, y hablan con la tribu de Benjamín y les dice, oigan, entréguenos a estos hombres que hicieron tal vileza en Israel. Los de la tribu de Benjamín dicen, nosotros no les vamos a entregar nada, son parte de nosotros. Entonces, las tribus de Israel toman la decisión de, si no nos los van a entregar, entonces ustedes también se van a morir. Sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel, versículo 14. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente que había, 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces eran bastante hábiles para aventar piedras, ¿no? Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. 400,000 hombres contra, ¿cuántos? 600. Entonces estaban disparejos. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ahora esto no es consultar a Dios, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? No le dijeron, Dios, tenemos que ir sino dijeron, Dios, te damos dos opciones, ellos o ellos, ¿quién sube? Y a veces nos vemos de esta forma. Le dan dos opciones a Dios y Dios dice, Judá que será el primero. Se levantan por los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces Gabá, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día a 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, segundo encuentro, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Dios diciendo, Dios, ¿por qué nos pasó esto? Hasta la noche consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Jehová respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá, contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres. 22,000 más 18,000, ¿cuántos vamos? 40,000. Todos los cuales sacaban espada. Subieron y perdieron. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No sé si han notado o han visto algunas noticias que han salido acerca de, recientemente en varios lugares, varias ciudades de Puebla, ha habido linchamientos, personas que están robando, los están linchando. Sucedió apenas en esta semana, en Acatzingo, ¿no? Hace un par de semanas, cerca de aquí está Tenancingo. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes habrán escuchado cuál es el asunto con Tenancingo. Se dice que es el lugar donde inician las redes de trata de personas a nivel, por lo menos de América, en Estados Unidos, ¿no? Hace un par de semanas sucedió que atraparon a 2 personas que estaban robando o que decían que robaban carros en Tenancingo. Los agarraron y los lincharon. Ahora, piensa en esto. Las personas del pueblo estaban indignadas por la maldad de estos hombres. ¿Cómo se atreven a robar carros? Cuando se sabe o se dice que la mayoría o muchas de las personas que viven en este lugar se dedican a robar mujeres. ¿Puedes ver la doble moral que hay en esto? Y ellos, muy justos, hicieron justicia por mano propia.
¿qué es lo que nosotros vemos en el libro de Mateo? Y espero que con esto pueda hacernos sentido lo que estamos leyendo el día de hoy. Cuando nosotros vamos al capítulo número 7 del libro de Mateo, nos dice, vamos al capítulo 7 para que podamos leer esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y cuando estuvimos en Mateo, veíamos que a continuación de esto, en el versículo número 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y para poder determinar qué es un perro y qué es un cerdo, o a qué se refiere, se necesita emitir una clase de juicio. Veíamos, leíamos y estudiamos que no está prohibiendo el juicio, sino está advirtiendo acerca de lo que viene a continuación, versículo 3. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está dentro de tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo? Nosotros estamos viendo aquí en el libro de Jueces una imagen de este capítulo. Vemos a toda una nación que se ha apartado delante de Dios, que vivían cada uno conforme a lo que le parecía que estaba bien. La Escritura dice que a los ojos del hombre su camino es derecho, pero que puede llevar a perdición. Y entonces vemos a esos hombres extraviados porque estaban experimentando las consecuencias de su pecado. Vemos que dentro de todo ese pecado, ellos ven la muerte de una concubina. No les importó corregir el pecado de Levita. Levita, ¿por qué estás viviendo con una concubina? Eso no les interesó, porque eso todos lo hacían. No les interesó a lo mejor que supieran que los hombres de Benjamín practicaran el homosexualismo. Eso nunca lo habían corregido. Les indignó que hubieran hecho eso y que esta imagen cruel de destazar a una mujer los escandalizó. Y entonces la solución para corregir el pecado no era corregir a los pecadores inicialmente, sino a toda una comunidad. Y si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, no solo mataron a los hombres, mataron a las mujeres, mataron a los niños, mataron a los animales y querían vengar la muerte de una mujer matando muchas mujeres. Hace tiempo pasó también una noticia aquí en Cuautlancingo, circuló un video de un hombre que su perrita tuvo perritos y con una pala los levanta y los echa a un terreno, ¿no? Digo, ay, está horrible, ¿no? Este hombre. Y explotaron en los comentarios, ese hombre cruel. Pero ¿no es lo que nuestra sociedad aprueba acerca de los seres humanos? No podemos echar unos perritos con una pala, pero sí meter instrumentos quirúrgicos y matar a un bebé. Ahí no hay problema. Y vemos cómo este tipo de cosas que suceden el día de hoy, podemos ver el reflejo del pecado, esa doble moral, que somos muy prontos para juzgar, que somos muy prontos para señalar el pecado ajeno, y que en nuestro intento de poder hacer justicia, el pueblo de Israel va y ataca, 22,000 mueren primero. Dios, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no podemos corregir esto? ¿Por qué no podemos cambiar esto? Vuelven a ir, mueren 18,000. Dios, ¿por qué no se puede? Hasta que llega un punto en el que ofrecen sacrificios de paz, holocaustos, que representan arrepentimiento. La nación había tratado de ejercer juicio viviendo en pecado. La nación estaba intentando corregir cosas en su carne, pero no se podía. ¿Y cuántas veces como creyentes queremos agarrar a bibliazos a personas, pero tú vives igual? Y entonces dices, ay Dios, ¿por qué he sido avergonzado? Porque tú vives igual. O muchas veces como padres corregimos a nuestros hijos y le decimos, hijo, debes de comer sanamente, con tu coca en la mano. Y te dicen, ¿y tú? Y decimos, ¿por qué no funciona? Porque tratamos de emitir un juicio, tratamos de hacer justicia en términos humanos. Y esto es lo que estaba haciendo la nación de Israel. Se habían escandalizado por el pecado que ellos mismos habían acarreado a su propia nación y tratan de tomar acciones en su propia carne. Y queridos hermanos, quiero que noten que tratando de vengar una vida, destruyeron muchas otras. ¿Qué es lo que vemos en el huerto? Saca Pedro su espada y corta
la oreja del siervo del sacerdote. Ayudó en algo, sirvió en algo. Y Pedro le dice, Pedro, acuérdate que el que lo sabes. Y nosotros podemos, cuando estuvimos terminando este libro, hablamos de lo siguiente, cómo muchos creyentes caen en ese error, haciendo uso de la espada, pero la del Espíritu, dañamos a otros creyentes o a personas, no entendiendo, también como le pasó a Juan, de qué espíritu somos. Porque muchas veces en ese celo que no es santo, en esa indignación que no es santa, tratamos de arreglar las cosas de una manera carnal. Y aquí está el pueblo de Israel preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué está pasando todo esto? Y la respuesta era simple, es su consecuencia. Esta consecuencia la han acarreado a ustedes. Es la consecuencia de no ver, de hacer omisión, de participar en pecados ajenos. Y muchas veces como creyentes, como personas que vivimos aquí en Puebla, podemos indignarnos de la situación del crimen, podemos indignarnos de la descomposición social, de la inmoralidad en la que vivimos. Pero ¿cuántas iglesias hay en Puebla, hermanos? ¿Cuántas iglesias cristianas hay? Hay muchísimas. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Cuautlancingo? Yo creo que por lo menos hay más de 20 iglesias. Y si la sociedad se está descomponiendo de esta forma, es porque no hemos sido luz, es porque no hemos sido sal, no hemos hecho nuestra labor, o por lo menos no del todo. ¿Cuál es el ejemplo que ha visto tu familia del cristianismo? Recuerda, leíamos que, dice en el Nuevo Testamento, que la iglesia es la columna y el estandarte de la verdad, baluarte, de la verdad. Es decir, que es a través de nosotros que las personas conocen quién es Dios, cómo se ve el amor, cómo se ve la vida del creyente. Y si no ven eso, las personas que son puestas como referente de piedad, y no lo son, van a decir, bueno, así se ve la vida del creyente. No hay diferencia. Pero nos podemos indignar el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos y decir, no, el Halloween. Pero, ¿y eso qué? ¿Y eso qué cuando nos ven hablar como ellos hablan? Conducirnos como ellos se conducen. Ver las cosas que ellos ven, hacer las cosas que ellos hacen. No hay congruencia. Y no había congruencia entre su juicio y la conducta que ellos estaban tomando. ¿Cuándo es que las cosas cambian? Cuando somos capaces, como dice esta escritura, de primero ver la viga que hay en nuestro ojo. Consideraciones. Tanto la astilla como la viga son del mismo material, ¿no? Madera. Eso quiere decir que somos capaces de ver el pecado que conocemos y que hemos experimentado. Y tenemos la tendencia de señalarlo propia y rápidamente, porque lo tenemos, lo conocemos, sabemos cómo se ve, sabemos a qué sabe, sabemos qué efectos tiene. Y Jesucristo insta al creyente tienes que sacar la viga que hay en tu ojo para poder estar capacitado y tener la visión de poder corregir el error que hay en tu hermano. Más adelante escribe Pablo que cuando nosotros corrijamos el pecado ajeno, dice, vosotros que sois espirituales, ¿te acuerdas de esto? ¿Sí? Si ves a alguno de tus hermanos, si los ves, tienes que hablar, pero ten espíritu de mansedumbre. Tienes que entender que tú mismo puedes ser tentado, que no hay una diferencia física entre lo que él hizo y lo que tú podrías naturalmente hacer. Puedes caer en ese pecado. Y queridos hermanos, pasa mucho como padres, pasa mucho como hermanos más maduros en la fe. Conocemos la Escritura, porque ellos la conocían. El levita conocía la Escritura, pero vivían de una forma diferente. Y la única forma caminar en justicia verdadera es lo que dice, y también hemos estudiado, Timoteo. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, constantemente como obrero aprobado, que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la forma de utilizar bien la palabra de verdad? Primero contigo. Ahorita estudiábamos con los de la escuela. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, obedecerla y enseñarla. No hay forma de poder enseñar si no has meditado y no lo has obedecido. La palabra tiene que causar conflicto en tu corazón. Tiene que mostrar lo horrible que hay en tu vida, de tal forma que puedas ir al arrepentimiento y en poder enseñarla de una forma efectiva. La palabra tiene que
destruir esos remanentes de carne que hay en nuestro corazón. Y el pueblo de Israel en el capítulo 22, luego capítulo 20 que estábamos leyendo, llegaron a este punto de arrepentirse y ofrecer holocaustos. Ahora, aquí hay, y vamos a recordar ahorita lo que leímos anteriormente, una triste realidad. Y los hijos de Israel le preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios, versículo 27, estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Había ya una diferencia, que había dirección. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá, subiendo pues los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, y entonces les ganaron. Lo que pasó es que vencidos, versículo 32, son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres, escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín, porque eran derrotados los hijos de Israel, se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que había puesto detrás de Gabá. Y los hombres de la emboscada cometieron prontamente a Gabá, y avanzaron y hirieron a filo de espada. Se siguieron, en su enojo, en su ira, en la emoción, se siguieron. ¿Y qué hicieron? Fueron con toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues los de Israel retrocedieron de la batalla. Los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel con como 30,000 hombres. Ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron el desastre que había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos aquellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y ahí se albergaron 600 hombres que habían quedado. Destruyeron y arrasaron toda la ciudad, hombres, mujeres, niños, animales, todo. Y únicamente Benjamín, de toda una tribu, quedaron 600,000, aquí dice 600, ¿dónde me quedé? Versículo 47, pero volvieron y huyeron en el desierto de la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego en todas las ciudades que hallaban. En su enojo, en el ardor de la batalla, arrasaron con todo. Y entonces los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hijo a los hijos de Benjamín. Habían hecho juramentos absurdos. Entonces se dieron cuenta que ya nada más quedan 600,000 hombres y que siendo 600,000 hombres la tribu iba a desaparecer. Y entonces dijeron, Dios, ¿por qué pasó esto? No preguntaron, no pararon cuando necesitaban parar, no consultaron a Dios, sino actuaron nuevamente en su carne. Y ahora dicen, como generalmente hacemos, Dios, ¿por qué me haces esto? No fue culpa de Dios. Y aparte había un problema, no hay mujeres, pero no les podemos dar de nuestras mujeres, porque juramos que ninguno le íbamos a dar de nuestras mujeres. Y dijeron, más adelante, versículo 7, ¿qué vamos a hacer? También juramos una cosa, que si alguien no venía en batalla contra Benjamín, lo íbamos a matar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir contra ellos que no vinieron y vamos a quedarnos con sus mujeres para dárselos a las de Benjamín. Entonces la solución, vean la onda. Ellos se habían infamado porque estos hombres violaron a una mujer y la solución fue matar a muchísimas mujeres, hombres, niños
y bestias, y después encontraron su error y dijeron, sí, no funcionó, vamos a matar a otra ciudad, les vamos a robar ahora a nosotros sus mujeres y se las vamos a dar a los malos. Y con eso se va a solucionar todo el problema. Y entonces vieron que los de Jabes Galad, versículo 8, no habían ido al campamento. No preguntaron, oye, ¿estaban enfermos? ¿Tuvieron algún problema? No interesaba. Necesitamos mujeres. Hay que matar a esas personas. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varones de los moradores de Jabes Galad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fueron y arrasaron a la ciudad. Pero se dieron cuenta que de todas las mujeres, porque no mataron a las mujeres casadas y nada se quedaron con las mujeres que eran vírgenes, se dieron cuenta que eran únicamente 400. Y tenemos 600 hombres, entonces nos faltan 200. ¿Y qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos de dónde matar más hombres. Lo que vamos a hacer es que siempre se celebra una fiesta en Silo. Y las mujeres vienen danzando, bailando para la festividad. Les vamos a decir a esos 200 hombres que les faltan mujeres que se escondan entre los arbustos y cuando pasen las mujeres que se las roben y que se las lleven a su casa. Y ya cuando se complete el número de los 200, ya se compuso el error. Y tristemente, dice, los hijos de Benjamín lo hicieron así. Dice, bueno, y cuando las personas nos digan, oigan, se robaron a nuestras hijas. Mira, acuérdate que juraste y que no les puedes dar, entonces déjalos, pobrecitos. No tienen esposas. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas entre los que danzaban, es decir, repitiendo exactamente lo que hicieron los del problema inicial, conforme a su número, robándolas entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad. Y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. Y nos vuelve a repetir. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí podemos recordar lo que leímos hace varios meses cuando estuvimos en el libro de Santiago. La ira del hombre no habrá la justicia de Dios. Vemos aquí hombres corruptos de entendimiento tratando de ejercer justicia y empeorando únicamente más la situación. Vamos a concluir este capítulo con algo que leímos al primer capítulo. ¿Cuál fue el problema inicial? Dios les mandó, no se relacionen con ninguno de los pueblos, tienen que eliminarlos todos. ¿Y qué es lo que hicieron las tribus de Israel? Capítulo 3. Luego que hubo entrado el presente, despido a la gente que lo había traído. Ahorita les digo cuál. No, perdón. Capítulo 1. Tampoco Manasés arrojó, capítulo 1, versículo 27, a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tenac, y a sus aldeas, ni a los de Dor, y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam, y a sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo, y a sus aldeas, y al cananeo, persistieron a habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y eso dice que lo empezaron a hacer los de Zabulón, los de Aser, los de Neftalí, y hicieron tributarios a todos en lugar de obedecer a Dios y despedirlos, eliminarlos. Capítulo 2, ¿qué fue lo que pasó? Dios les dice, como los dejaron, ellos van a ser un azote para ustedes. ¿Y qué pasó? Ellos conocían a Dios de alguna forma, habían visto sus milagros, pero se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y qué hicieron? Sus padres los involucraron, los relacionaron, los acercaron a ese tipo de cultura, a ese tipo de hombres, a ese tipo de mujeres. ¿Y ellos qué hicieron? Lo normalizaron. ¿Y qué sucedió? Se unieron y adoraron a sus dioses. Y se levantó, dice, una generación que no conocía a Jehová. Y después terminamos el libro de Jueces y vemos a una generación infartada porque está pasando esto. ¿Por qué Dios? Ahí está la respuesta. Tenías que eliminarlo, no convivir con ello, no someterlo, no pensar que podías dominarlo, eliminarlo completamente. Cuando iniciamos el libro de Jueces dijimos que la tierra prometida no es una descripción del cielo, es una descripción de la vida del creyente, llena del Espíritu Santo. El libro de Jueces es la imagen de un creyente que no se somete a Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Josué nos describe a personas que están luchando en contra de esas naciones y representa las tentaciones, los retos de carácter que Dios quiere que eliminemos, ese proceso de santificación. Pero el libro de Jueces habla de personas rebeldes que siguen en la tierra prometida, están gozando de esa salvación,
pero viven una vida pobre, llena de consecuencias, porque no han determinado luchar con el pecado. ¿Y qué han pasado? Se han rendido a él. ¿Y qué ha pasado? El pecado ha traído consecuencias. ¿Y qué sucede con su siguiente generación? Se acostumbran a ese tipo de consecuencias y piensan que esa es la vida normal del creyente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vemos en la iglesia actual? Se los he mencionado muchas veces últimamente, hermanos. Hace unos 15, 20 años, yo recuerdo esas reuniones que duraban, predicaciones que duraban 2 horas y media, reuniones que duraban 5 horas, una iglesia que tenía veladas de oración, que perseveraban y que cuando había cosas, por ejemplo, como costumbres y fiestas nacionales, la iglesia tomaba una determinación muy estricta acerca de no nos vamos a contaminar, no vamos a ceder en eso. México viene de un movimiento de jóvenes alrededor de los 80, 70, 80 que determinaron alejarse del mundo y vemos ese crecimiento exponencial del cristianismo. Pero fallaron muchos en retransmitir eso a la siguiente generación. Y se levantó una generación que está acostumbrada a la vida de iglesia, que llegó a una iglesia que ya estaba puesta. No sabes quién lloró por esa iglesia, no sabes cuánto costó, no sabes cuál fue el precio en lágrimas, en sufrimiento, porque Dios levantara la iglesia en una comunidad, sino simplemente llegamos a lugares llenos y nos hemos acostumbrado a lo religioso y hemos cedido al pecado y hemos normalizado conductas y encontramos una iglesia débil que en muchas ocasiones o en muchas circunstancias no se ve diferente al mundo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer como creyentes? Si queremos ir y alcanzar a las naciones, necesitamos empezar por nuestro corazón. Necesitamos sinceramente acercarnos a Dios como oraba David: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Muéstrame. Y necesitamos acercarnos a Dios, quitar la viga que hay en nuestro ojo. Si nuestra mano derecha no es ocasión de caer, si nuestro ojo, quitemos lo que sea necesario, de tal forma que seamos capaces, con mansedumbre, ayudar a nuestros hermanos, ayudar a los que están afuera y cumplir la vocación para la cual hemos sido llamados: ser luz y ser sal. ¿Qué necesitamos? ¿Más congresos? ¿Más esto? ¿Más otro? Necesitamos volvernos a la palabra con todo nuestro corazón, con toda la obediencia. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia no necesita de emociones, no necesita de sensaciones, necesita obediencia. Eso es lo que no tenía Israel. Había emoción, había indignación, pero sin obediencia a la palabra era meramente carnal. Necesitamos no una iglesia carnal. Necesitamos un cuerpo de creyentes volcados al Espíritu, guiados por el Espíritu, renovados, transformados y capaces de mostrar cómo se ve una vida de creyentes. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, nuevamente, Dios, agradeciéndote la oportunidad de haber leído estos 3 capítulos, de poder terminar este libro de Jueces. Señor, rogamos, suplicamos, Señor, que confrontes nuestro corazón acerca de aquellas áreas en las que hemos cedido al pecado, que nos hemos acostumbrado y nos hemos conformado a este mundo. Ayúdanos a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos transforme y que podamos ser esos sacrificios vivos y agradables a ti. Te bendecimos, Padre. Amén.